Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros y empezamos. Hoy vengo a hablaros de 5 libros que pueden entrar perfectamente en la iniciativa esta del Little February. ¿Qué es esta iniciativa? ¿De qué estás hablando? Si eres asiduo a ver vídeos de YouTube sobre libros, pues esto no te pilla de nuevas, y esta iniciativa, pues que es algo que todos los años se hace en febrero, no te pillará de nuevas. Pero si es la primera vez que pasas por aquí, si no sueles ver este tipo de vídeos y estás diciendo, bueno, ¿qué es esto de Little February? ¿De qué me estás hablando? Te cuento. Es una iniciativa que, bueno, pues promulgó o empezó Laia del canal ¿Quién te lo ha dicho? El canal os lo dejaré aquí debajo con sus recomendaciones, y básicamente consiste en que, como febrero es el mes más corto del año, vamos a intentar meter esos libros cortos que siempre se nos quedan descolgados por ahí durante este mes, y leemos libros de un máximo de 280 páginas. Ese es el tope que puso Laia, porque febrero tiene 28 días y dijo pues 280 páginas. Y bueno, pues básicamente consiste en eso, en intentar leer este mes algunos libros de, pues eso, de máximo 280 páginas. Yo en concreto, además, para haceros este vídeo decidí elegir 5 libros que tenía en mi lista de libros que me apetecía leer, pero que además son de menos de 150 páginas. Son libros súper breves, muchos de ellos os los podréis leer en una tarde de una sentada, porque son el tipo de libros que a mí más me cuesta ponerme a leer. Básicamente porque son libros que sé que puedo colar en cualquier tarde y luego al final no lo hago. Y son libros que me apetece leer, la mayoría de ellos además tampoco los tengo en físico, de hecho ninguno de los de este vídeo los tengo en físico, todos los he leído en digital, entonces como no los tengo en la estantería pues tampoco les doy prioridad, pero resulta después que me encuentro con historias maravillosas, estupendas, y pues que es una lástima no leer. Os voy a dejar enlazado abajo y aquí arriba dos vídeos. Uno, el Little February del año pasado, es decir, el vídeo donde hablé de 5 libros que me encantaron y a los que les di 5 estrellas para la iniciativa del año pasado, y luego en verano hice una especie de reto personal, también leyendo 5 libros en 5 días, y os hice una especie de blog, también os lo dejan enlazado por aquí, porque son libros muy cortos que fui leyendo, pues eso, uno durante cada día, y os iba haciendo actualización de lectura según los iba leyendo. Y bueno, pues si necesitáis más ideas o por si os apetece así recopilar una lista de libros cortitos, ahí hablo de varios libros muy cortos. Durante el año recomiendo también libros cortos porque a mí me gustan, los relatos, los libros cortos me encantan. De Edith Wharton, todos los que he leído son cortitos, bueno, ya sabéis, hay muchos libros muy cortos. También en mi cuenta de Instagram voy a hacer una especie de recopilación, tengo siempre recomendaciones, pero bueno, esta semana subiré un reel con libros cortos que puedo recomendar que no son los de este vídeo, y como siempre pues también os digo que podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, tenéis el link abajo, se llama exactamente igual que el canal, Pilar Entre Libros. Y bueno, abajo todos los links que podáis necesitar a los libros que salgan nombrados en este vídeo, como links de afiliados de Amazon, Goodreads, Club de Lectura, Storygraph, todo lo tenéis ahí. Los libros de los que os voy a hablar hoy no han salido nunca en el canal, porque me apetecía haceros un vídeo de libros cortos, pero que yo no habría leído, libros que había visto recomendados muchas veces, que tenía ya ganas de leer, pero que no hubieran salido en el canal, para no repetirme más que el ajo, porque si no parece que al final siempre recomendamos los mismos libros, pero es porque, jolín, a mí por lo menos no me da la vida para leer a la velocidad que yo quisiera, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos, pero bueno, el caso, que ninguno de estos libros ha salido antes en el canal, básicamente pues porque no me los había leído. Así que vamos ahora con el primero de ellos. El primer libro que os traigo es Y eso fue lo que pasó, de Natalia Ginzburg, un libro de 112 páginas, súper corto. Este lo tenéis editado por Acantilado con traducción de Andrés Barba, y el prólogo además es de Ítalo Calvino, un prólogo que es chulísimo, me ha encantado, y que además desgrana muy bien y analiza muy bien lo que es el relato. Este relato comienza con esta frase: le pegué un tiro entre los ojos. Y claro, yo después de leer eso dije yo, ya necesito seguir leyendo. ¿Quién ha apretado el gatillo? ¿A quién estamos disparando? ¿Y por qué? Y esto es justo lo que nos va a contar la protagonista, nos va a contar lo que pasó. Tenemos un relato con narración circular, es decir, empezamos con un disparo y acabamos con un disparo, porque ella nos va a contar todo lo que ha ocurrido durante muchos años hasta llegar al punto en el que alguien dispara
a otra persona. Y básicamente lo que tenemos aquí es un relato que nos habla de la opresión femenina. Y esto Italo Calvino también lo habla un poco en su prólogo. Estamos hablando de la opresión femenina en el sentido de que tenemos a estas mujeres que se pasaban la vida esperando a que alguien se fijase en ellas, que alguien les quisiese, que alguien las escogiese, que alguien quisiese casarse con ellas, les pidiese matrimonio y las arrastrase a un matrimonio feliz. ¿Qué ocurre cuando una mujer tiene que medir su valía y su felicidad en función de todas estas cosas que no dependen de ella para nada? Entonces, bueno, pues esto es un poco la dirección en la que va el relato. La protagonista, que es la que nos cuenta todo desde su punto de vista, está ya muchos años casada con un hombre y no es un matrimonio feliz por X motivos que ella os va a ir contando. Y a mí me ha encantado ver cómo Natalia Ginzburg sabe plasmar muy bien la tristeza, la soledad, la desolación y la infelicidad de esta protagonista, porque no es algo intenso, no es algo lacerante, no es algo nuevo, sino que es algo que lleva arrastrando muchos años, con lo cual, con una narración muy sencilla, muy como con los pies en la tierra, nos está contando algo que, bueno, igual lo puede contar esta protagonista como que lo podría contar muchísimas otras mujeres que se han visto pues en ese tipo de matrimonios y bueno, pues con esa desesperación y esa tristeza dentro. Y creo que eso es lo que me ha gustado tanto, que creo que sabe adaptar muy bien el estilo de la narración al sufrimiento de la protagonista, a la tristeza. Ya os digo, no es algo nuevo, no es algo que le venga de nuevo, es de repente decir, bueno, me he casado y esto no es lo que yo esperaba. Esa sorpresa no está, es algo, pues bueno, muy interiorizado, que lleva arrastrando muchos años y por eso no es tan exagerado, lo que para mí lo ha hecho mucho más real. Los dos relatos que he leído de ella me han encantado, como os digo, son sencillos y muy cotidianos, se centra mucho en los detalles cotidianos, lo que les da más peso, porque tú estás viendo cómo de interiorizadas están ciertas cosas, ciertos comportamientos. Y bueno, que me ha gustado mucho la voz de la protagonista, creo que la ha trabajado muy bien y es un relato que no os puedo más que recomendar. El siguiente libro que os traigo es Paradero desconocido, de la autora norteamericana Katherine Cressman Taylor. Este es un relato de 80 páginas que está publicado por Salamandra y la traducción es de Victoria Alonso Blanco. Este libro, a ver, antes de nada, yo no suelo leer libros ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Lo digo ya, porque hace unos años pues leí bastante novela histórica, la mayoría de ellas además estaban ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y me saturé. Hoy en día es el momento en el que todavía no suelo leer este tipo de libros porque ya os digo que al final me acabaron pareciendo todos muy similares y huyo un poco de la novela histórica ambientada en esa época. Pero este relato yo no puedo más que recomendarlo. No estamos metiéndonos en la Segunda Guerra Mundial. Este relato se mueve entre 1932 y 1934, antes de que arrancase todo. Y lo que vamos aquí a ver es un poco la rapidez con la que la ideología nazi se metió en la cabeza de muchos alemanes, de la mayoría de ellos. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues esto es una novela epistolar. Básicamente son cartas que se mandan dos amigos. Por un lado tenemos a Max Eisenstein, que es un comerciante judío que reside en Estados Unidos, y a su buen amigo Martin Schulze, que también reside en Estados Unidos. Juntos tienen además una galería de arte. Pues en el año 1932, antes de que arrancase nada, Martin y su familia deciden volver a Alemania porque echan de menos el país y echan de menos a la familia que dejaron allí. Y lo que vamos a empezar a ver es un poco, pues bueno, la correspondencia entre estos dos amigos, que además de amigos de muchos años, son socios de trabajo. Y vemos una relación sólida, se nota que se conocen de hace años, preguntan por la familia, han vivido muchas cosas juntos. Y no tan poco a poco, sino de forma bastante rápida, vamos a ver cómo el tono de las cartas de uno a otro, es decir, de Martin a Max, cambia además de forma bastante brusca. Y Max esto pues no se lo esperaba. Pues eso, lo que estamos viendo es un poco el auge del totalitarismo, del fanatismo, del extremismo, en este caso del nazismo. Todos los ismos ahí. Y creo que la autora lo hace muy muy bien porque, como os digo, es
son cartas muy muy breves, está narrado de una manera muy simple y yo la verdad es que el giro argumental que le dio la autora no me lo vi venir, me gustó, me sorprendió y creo que vale mucho mucho la pena leerlo. Lo que creo que la autora hace muy bien es relatar este auge del totalitarismo, porque como os digo, el libro se mueve entre 1932 y 1934, o sea, no nos estamos metiendo en la Segunda Guerra Mundial. Aquí no vais a ver descripciones de torturas, no es explícito en ese sentido. A lo que me estoy refiriendo es que aquí lo que vamos a ver es pues cómo la amistad entre estos dos hombres se rompe de forma bastante inesperada, por lo menos por parte de uno. Y ya os digo, incluso sin entrar en estos detalles de campos de concentración y todo esto, porque todavía no había ocurrido, es decir, ¿no? A mí aún así me ha impactado más que otras novelas que yo haya podido leer de la Segunda Guerra Mundial que sí se meten en todo este sufrimiento y en todo este holocausto que ocurrió. El libro además está publicado o fue publicado en 1938 en Estados Unidos, un año antes de que arrancase la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que es muy llamativo ver la claridad meridiana con la que está exponiendo pues todo el tema. Llama la atención. Obviamente este libro, pues sí, se publicó en 1938, pero en Estados Unidos, aquí en Europa estuvo censurado y prohibido pues la tira de años. Yo no sé, aquí en Alemania, no sé si lo publicaron después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que leí en algún sitio que estuvo 12 años censurado hasta que aquí lo publicaron, y luego sí que es un libro que se ha leído bastante, pero no me hagáis mucho caso. No sé si son 12 años o fueron más. En algún sitio leí que son 12 años, pero ya os digo, estas cosas con pinzas. No os digo más, no os quiero desmembrar nada, pero de verdad que son unas cartas brevísimas, leedlo, ya os digo, el giro argumental vale muchísimo la pena y os va a dejar tocaditos. A mí me dejó tocadita, creo que es un libro que vale muchísimo la pena, muy muy breve, perfecto para el Little February. Vámonos ahora con un autor nacional. He leído Señora de Rojo sobre fondo gris de Miguel Delibes, un libro publicado en 1991 y en el que el autor utiliza su propia experiencia personal para plasmarlo en este relato. Porque lo que estamos viendo aquí básicamente es una narración en primera persona de un pintor ya bastante entrado en años que simplemente está recordando su vida y su matrimonio con su mujer. Y esto es básicamente de lo que nos habla el libro, y ya os digo, el autor utilizó la pérdida de su mujer en 1974 para hablarnos en este libro. Simplemente este pintor nos va a contar cómo fue su matrimonio, y esto básicamente es un homenaje a su esposa. Es un libro que habla del amor y habla del duelo, y lo hace de una manera realmente bonita. Tenemos un retrato de una mujer que para él era luz, para él era vitalidad, era alegría. Habla de cómo influía su esposa incluso también en su proceso creativo, como cuando empezó con la enfermedad su proceso creativo sufrió un bloqueo muy grande. Y me gusta también porque no idealiza a su esposa, nos habla de lo bueno, nos habla de lo malo, se nota que es un matrimonio de muchos años, un matrimonio muy sólido, que fue feliz, que tuvo sus problemas, pero el pintor o Miguel Delibes, decide centrarse en lo bueno, en lo positivo, en las cualidades que hacían a su mujer ser como eran, en sus pequeñas cosas, manías que quizá le sacaban de quicio pero que ahora incluso echa de menos. Y eso me gustó mucho. No es un hombre que acaba de perder a su mujer. Hace muchos años que ha pasado. Entonces es una narración contenida, es una narración muy elegante y no cae ni en el melodrama, ni en la tragedia, ni nada de eso, lo que no hace que, bueno, pues que no sea profundo. Se nota que es una narración muy profunda, es muy melancólica y bueno, pues así sin caer en artificios muy grandes y en llorar por las esquinas, nos está hablando pues de la pérdida y del amor. Además de hablarnos del amor y del duelo, el libro nos habla también un poco de la situación política España en el franquismo, porque este monólogo
que estamos nosotros leyendo no se está haciendo al aire. El autor le está hablando a su propia hija que acaba de salir de la cárcel. Ella fue encarcelada por motivos políticos. Y lo que estamos viendo aquí también es cómo el autor entrelaza pues, la represión política con el sufrimiento personal. Me gustó ese toque, es algo que queda muy en segundo plano. Ya os digo, la narración se centra básicamente en su esposa, en su matrimonio, en los años en común, pero no deja tampoco de situarnos en ese entorno político, y creo que lo hace de una forma muy buena, aunque sí, si buscáis una narración muy politizada, esta no es para vosotros, esto queda muy en segundo plano, pero bueno, está ahí y es algo que me ha gustado mucho. Una primera aproximación a Miguel Delibes que me ha gustado. Digo primera aproximación porque yo me leí El hereje hace ya pues un puñado de años y no me acuerdo de nada. Yo lo tendría que releer. Sé que me gustó, pero ya no sé nada más. Entonces, bueno, yo cuento este relato como de verdad mi primera aproximación a Miguel Delibes. Me ha gustado su narración, creo que es muy sobria, muy elegante. Ya os digo, nada aquí melodramático, ni trágico, ni nada por el estilo. No sé cómo serán sus otros libros. Es una narración muy sencilla, bastante profunda, reflexiva, melancólica, y que creo que habla muy bien de un matrimonio bonito, de un matrimonio muy real, del amor y del duelo. Me ha gustado y os lo recomiendo. Vale, siguiente lectura. Fue la que más me ha descolocado de todas las que he leído para este vídeo, y es Lorco de George Sand, un relato de 57 páginas que tenéis publicado por Nórdica con traducción de Juan Arranz. Ya sabéis que George Sand es el seudónimo de una autora francesa del siglo XIX llamada Amandine Aurore Lucille Dupont, ¿de acuerdo? Es que yo nunca me acuerdo del nombre porque es muy largo, pero bueno, que ya sabéis que George Sand en realidad es una autora, es una mujer. Este libro fue publicado, o este relato, fue publicado en 1838, y yo, nada más de empezar el libro, me di cuenta de que necesitaba meterme en internet a leer un poco de contexto histórico. Esto es algo que he echado en falta en la edición, en el libro. Me hubiese gustado una pequeña introducción de contexto histórico porque creo que es bastante necesaria para entender un poco por dónde van los tiros. Estamos hablando de que Venecia en este momento estaba bajo ocupación austríaca, y bueno, pues leed un poquito de esa época si os interesa, para poder entender un poquito por dónde va esta novela. Aquí lo que tenemos es a una protagonista femenina, una figura femenina muy mística, que sale por las noches enmascarada, sale al caer la tarde. Todo el mundo en Venecia se la ha encontrado en algún momento por las calles, siempre va sin compañía, además nunca habla con nadie, y todo el mundo ha visto su góndola atracada en algún punto de la ciudad. Todo el mundo sabe que esa es la góndola de la enmascarada, pero nunca nadie la ha visto ni subir ni bajar de ella. Este libro combina un poco una crítica bastante clara sobre la política y la estructura social de ese momento. Por eso os decía del contexto histórico, estaría bien una introducción breve aunque fuese, porque sí tira bastante de contexto político y social de la época, pero luego introduce elementos, no sé si fantásticos, quizá más de realismo mágico. Introduce elementos de realismo mágico en la novela que la hacen, pues la verdad, bastante interesante, y a mí me ha gustado. No sé si será del agrado de todo el mundo, pero bueno, 57 páginas. La narración sí que es bastante recargada, eso sí, es poética, es un pelín oscura, es mística, se ajusta muy bien al personaje principal. Esta mujer enmascarada, que solo sale de noche, que se la ve hablando de vez en cuando con algún soldado austríaco, y este soldado austríaco pues desaparece. Y bueno, pues así, un sentimiento de misticismo, tinieblas. Me ha encantado como recorrer junto a esta mujer las calles de Venecia de noche. Te metes en las iglesias y te metes en edificios que durante el día están abiertos a la gente y de noche están vacíos. Ella de alguna manera tiene la llave de todas las puertas de Venecia. No sé, si os apetece un relato bastante diferente, místico, lírico, poético, barroco, en narración quiero decir, pero a la vez con ese toque de realismo mágico o fantasía, pues quizá le podíais dar una oportunidad al Lorco. Creo que es un clásico que vale la pena, pero pues sí he echado en falta quizá algunas notas a pie de página para entender todo el simbolismo de la narración.
y también he echado un pelín en falta un poquito de contexto histórico. Vale, vamos a terminar con una de mis autoras favoritas en tema relatos y cuento corto, que es Claire Keegan. Y es que he leído So Late in the Day. En español lo tenéis como... ¿Cómo lo han traducido en español? Bien tarde en el día. La editorial que lo publica en español es la editorial Eterna Cadencia y la traducción es de Jorge Fondebrider. No me preguntéis por las traducciones, o sea, si están bien o mal, porque no lo sé. No he leído a Claire Keegan en español, todo lo que he leído hasta ahora lo he hecho en inglés. Y bueno, pero bueno, pues si la leéis en español, pues esta es la editorial que la tiene. ¿De qué va este libro? Bueno, pues aquí lo que vamos a estar viendo es... bueno, por cierto, que este libro tiene 64 páginas del tirón. Seguimos a un señor, es un hombre que está en el trabajo en un día de verano, es un hombre que está distraído en el trabajo porque por algún motivo ese día es un día especial, tú no sabes por qué, más tarde te darás cuenta, y vamos a seguirle. Termina el trabajo, transcurso o trayecto del trabajo a su casa y un poco cuando entra a su casa. Y lo que está haciendo este hombre es reflexionar sobre su relación con la que era su prometida, que ahora ya no es su prometida, ni hay relación. Es decir, eso saltó por los aires en algún momento y él está un poco reflexionando y viendo un poco dónde la cosa se torció, ¿no? Y dicho así, pues nada nuevo bajo el sol. Pero ¿y si te digo que este libro habla de misoginia y de complejas relaciones humanas? Pues ya estamos hablando de otra cosa. De hecho, fijaos la traducción del título que hicieron en la edición francesa. Esta es la edición francesa, el título lo han traducido así, en español han cogido el título y lo han traducido de forma literal, pero en Francia dijeron al lío, esta novela habla de esto. Y parece difícil hablar de este tema tan importante y tan duro en 64 páginas y hacerlo bien. Bueno, pues Claire Keegan para mí lo hace y lo hace muy bien. ¿Por qué me ha gustado tanto? Porque creo que hasta ahora, y casi siempre que se habla de este tema, de misoginia, de comportamiento masculino y todo esto, se suele potenciar la voz femenina, porque han estado acalladas durante tantos años que es muy importante lo que tengan que decir y es muy importante darles altavoz. Pero aquí Claire Keegan lo ha hecho al revés. Vamos a hablar de misoginia desde un punto de vista masculino. Y si habéis leído algo de la autora, sabéis cómo es su prosa, contenida, sutil, muy parca en palabras, tiene una economía de palabras muy buena, es bastante profunda y da en la diana cada vez. Y a mí eso es lo que me ha gustado, porque estamos hablando de esa misoginia interiorizada. No es nada violento, ni explosivo, ni vomita palabras, sino que es algo del día a día, algo interiorizado, algo... detalles aquí, detalles allá, un comportamiento aquí, algo que se comenta allá, y son como granitos de arena que poco a poco van minando a la otra persona. Y cómo de importante es saber detectar esos comportamientos desde el principio, aunque puedan parecer cosas sin importancia. Y a mí eso es lo que me ha gustado, cómo la reflexión no va de la voz de ella, sino va a la voz de él, y a mí eso me ha parecido, la verdad, pues muy interesante. Este relato fue publicado en el 2022 en la revista New Yorker y ya tuvo un boom bastante grande, y la verdad es que no me extraña. Ya os digo, habla muy bien, ya no solo de la misoginia y de esta misoginia interiorizada, de todos estos detalles que por la manera en la que han sido criadas ciertas personas, por el entorno social que tienen, por la estructura social que tenemos, por el patriarcado, etcétera, toda esta pues misoginia interiorizada que tienen. También habla muy bien de relaciones complejas, habla muy bien de la falta de generosidad emocional, de los prejuicios y de la falta de introspección que tiene el protagonista. Es una lectura que en muchas ocasiones me ha resultado incómoda por cómo está enfocando ciertos comportamientos que él tiene, y me hizo hervir la sangre en más de una ocasión. Un relato súper corto que os recomiendo encarecidamente. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, espero que hayáis encontrado algún libro corto que os interese para este Little February y contadme si vais a tomar parte en esta iniciativa, me encantará saberlo. Decidme abajo en los comentarios con qué libros vais a animar para esta iniciativa de Laia.
Y nada, como siempre, daros las gracias por estar aquí, y si no te has suscrito al canal, te pido por favor que si te gusta el contenido, pues lo hagas y le des a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, porque estoy aquí todos los miércoles. Un abrazo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!